Estamos comenzando esta serie y pensaba en esta canción. Los que me conocen saben que, y se notó, la cumbia y yo no somos amigos. A mis hijas les encanta escuchar esta canción precisamente y la ponen y lamentablemente quedó en mis playlists o en mis búsquedas, en mis aparatos de música y tengo que estar escuchando esta canción y todo y hasta me gustó. El punto es que, y la tengo, lamentablemente está en mi playlist, así que ya a mis hijas les encanta y lo disfrutan y yo tengo que hacer que lo disfrute con ellas también. Pero es difícil. Cuando estaba pensando en poner un nombre a esta serie y este tema que íbamos a estar compartiendo hoy, yo pensaba, decía, ¿qué título le pongo acerca de estas cosas que prometemos a Dios? Y mientras pensaba, y esto es real, mi esposa es testigo, yo mientras pensaba cuál es el título que le voy a dar a esto, por dentro habíamos recién escuchado esta musiquita y estaba tin, 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 y sonando. Y justo dice esta parte, todo lo que tengo es tuyo. Yo, qué buen título. Aunque no me guste la música, pero qué buen título porque de alguna manera la canción habla de un enamorado, y esto seguramente le ha pasado a alguno de ustedes, un enamorado que le promete cosas a su amada. Todo lo que tengo es tuyo, te voy a dar esto, y termina haciendo declaraciones. Y en algún momento que tú y yo hemos estado enamorados, sobre todo los hombres, hacemos este tipo de promesas, ¿no? Hemos dicho todo. A veces mi esposa luego me las reclama, ¿no? Me las ha reclamado un par de veces. Después de 12 años me ha reclamado varias veces cosas que prometí en el noviazgo. Y pensaba esto y decía, bueno, con Dios nos ocurre algo similar. Aquellos que hemos experimentado el amor de Dios, cuando hemos conocido de Dios, de pronto nos empezamos a enamorar de Dios, de enamorar de su sanación, enamorar de cosas y comenzamos a hacer promesas. Ahora, a lo mejor hay algunos que están en pleno proceso de encantarse y de enamorarse de Dios y hay otros todavía nada. Yo te puedo decir que enamorarse de Dios, de Jesús, es algo maravilloso, quizás lo más maravilloso que puedas experimentar en tu vida. Es maravilloso, así que si estás en ese proceso, disfrútalo y si todavía no ocurre, oye, que te dé avidez, porque es algo para siempre. Entonces, pero cuando estamos en ese proceso, de la misma manera como este enamorado a su amada hace promesas, nosotros también hacemos promesas a Dios y le decimos, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy te lo entrego. Dios, y a veces acompañado de una cancioncita, en una adoración, le decimos, todo lo que soy te pertenece, Señor. Todo es tuyo. Y así lo hacemos, ¿o no? Así lo hacemos. Así que, pensando en eso y pensando en esta serie, yo dije, vamos a agregarle, todo lo que tengo es tuyo. ¿En serio? Porque muchas veces, ya sea en el noviazgo, con Dios, hemos hecho promesas que luego, primero ni sabemos qué prometimos, muchas veces ni siquiera sostenemos y muchas veces ni siquiera tenemos la capacidad de sostenerlas, esas promesas. Entonces por eso la pregunta, ¿en serio? ¿En serio todo lo que tengo le pertenece a Dios? Y esto es muy típico en los cristianos. Si no está muy relacionado con la iglesia y alguien te invitó, le pega un codazo al lado. Porque los cristianos tienden a hacer ese tipo de declaraciones. Cuando hablo de cristianos, estoy hablando de aquellos que siguen a Jesús, independiente de su forma y tipo de religión. Aquellos que han decidido seguir a Jesús en algún momento. Entonces, realmente, todo lo que tengo es de Dios. Todo lo que Dios me ha dado, ¿le pertenece o no? ¿Es en serio? ¿Realmente tengo la capacidad de cumplir eso? Y en esta serie hablaremos acerca de tres cosas que seguramente has prometido a Dios, pero quizá no hemos tenido la capacidad de sostener, la capacidad de dárselo a Dios. Y a lo mejor hemos fallado en el intento. Entonces la idea de esta serie es que lo entendamos
y no fallemos en el intento. Y vamos a hablar de 3 cosas que nos resultan familiares porque hace poco tiempo, hace un par de meses, estuvimos de visita con Jerry y Jonathan y estuvieron hablando de 3 cosas y le llamaron las 3T, que eran tiempo, que las tengo acá, tiempo, tesoros y talentos. Las 3T. El título era muy feo, las 3T, así que por eso toda la introducción que hice, ¿ya? Entonces, estas 3 cosas son muy importantes porque, como les decía, qué fácil es decirle a Dios en una canción de adoración, luego que Dios ha cumplido alguna promesa o estamos pidiéndole algo, y qué fácil decirle a Dios, Dios, todo lo que tengo es tuyo, todo te pertenece, todo, pero si nos ponemos a detallar, ustedes le dirían a Dios en esa misma línea, todo mi tiempo es tuyo. Todo lo que tengo en cuanto a recursos es tuyo. Todos mis talentos los voy a dedicar a ti. Y ahí como cuando hilamos fino, ya como que no es tan fácil hacer la promesa, todo yo te pertenezco. Entonces a veces nos quedamos en un ámbito más religioso que en algo más real. Entonces ahora nos vamos a dar un clavado en la primera parte de esta serie, va a ser de 3 capítulos y vamos a hablar de cada una de estas 3 cosas. Y hoy, por eso está ahí remarcado, vamos a hablar de el tiempo. El tiempo que dedicamos a Dios. El tiempo. Porque qué fácil es hacer todas esas promesas. Pero cuando se trata de tiempo, todo lo que tengo es tuyo, incluido el tiempo. Pero, ¿cuántos son 5 minutos en el celular? Qué fácil es gastar 5 minutos en Instagram. Pero qué difícil es tener una oración por 5 minutos. Y si estás contando la del almuerzo, no vale. Porque no dura 5 minutos. Y si oras 5 minutos, yo no quiero ir a almorzar a tu casa. Porque me gusta comer la comida caliente. Entonces, qué difícil es dedicarle 5 minutos a Dios. Tenía un amigo que tenía un programa que se llama 5 minutos con Dios. Entonces después dijo, a lo mejor estoy fallando, entonces estaba viendo si le agregaba otro, porque no tenía seguidores, pero bueno, chiste aparte. No vayan a gritar gaviota y cosas así, ¿no? Qué triste. Bueno, entonces 5 minutos con Dios. 5 minutos con Dios se vuelve difícil. Pero recuerden que la promesa natural es todo lo que tengo es tuyo, pero 5 minutos. Dedicárselos a Dios. Es más, no, yo se los dedico en la noche. Así cuando ya estás a punto, ya la serie no dio más, ya no puedes seguir viendo los capítulos, la retrocediste 10 veces porque te dormías, ahí, tengo que orar, Señor, buenas noches. 5 minutos para dedicar a Dios. Ahora, ¿por qué dedicar tiempo a Dios? Suena como bien lógico, si somos seguidores de Jesús, suena lógico dedicar tiempo. La respuesta lógica ante eso es, decidimos, obvio, ¿por qué dedicar tiempo a Dios? Porque decidimos seguir a un Dios y naturalmente debemos dedicar devoción a ese Dios, ¿no es así? Esa sería como la respuesta lógica. Pero, ¿en serio de eso se trata el cristianismo? ¿Dedicar tiempo a Dios porque decidimos seguirlo? ¿De eso es el cristianismo? Eso no se parece mucho a los griegos en su panteón de dioses, que ellos seguían, no solo a un dios, a varios, porque eran politeístas, entonces seguían a un dios, a otro dios, y dedicaban tiempo porque ellos tenían devoción ante esos dioses, entonces le pedían favores a esos dioses. Entonces era un poco de Atenea, un poco de Zeus, un poco de Apolo, un poco de Hera, un poco de diferentes dioses, porque así la gente funcionaba. Y le hacían favores a esos dioses y tenían una devoción por esos dioses. Y lamentablemente muchos cristianos han visto el cristianismo o seguir a Dios de una forma parecida, de una forma donde está Dios, ahora ya le quitaron los otros dioses, así que existe un solo Dios, pero se dedican de una manera así, entonces un poco de culto, un poco de misa, un poco de alguna canción, alguna petición, si es que hay alguna necesidad.
o canjear algún favor por una manda, o de alguna manera solicitárselo a sus representantes, un poco de cura, un poco de pastor, un poco de estatua, un poco de qué sé yo. Entonces, la manera de comportarse de muchos cristianos que se han adaptado a hacer algo similar a lo que hacía la gente en el panteón de dioses de los griegos. Pero el cristianismo, y esta serie es para esto, es para decirles que no es así. Así no funciona el cristianismo. Y esto es importante, y estas 4 frases que voy a poner acá son fundamentales, que las traté de simplificar lo que más pude para que entendamos la esencia del cristianismo. Y por ejemplo, el cristianismo no es un culto para apaciguar a un Dios enojado e invisible. El cristianismo no se trata de... Porque muchos hemos tenido la imagen, o en su momento yo la tuve, en mis tiempos de ateo, de creer que un Dios era un Señor enojado, que estaba ahí tratando de condenar al mundo y repartiendo bendiciones y maldiciones, y de alguna manera nosotros con nuestra devoción podíamos apaciguar ese enojo de ese Dios que no podíamos ver. Muchos en algún momento lo vimos así y lo ven así, ven a Dios así, de esa manera. Incluso cristianos, personas seguidoras de Jesús, llegan a caer al punto de que Dios está enojado con la humanidad, pero se le ocurrió presentar un plan de salvación. Entonces puso a su hijo dio la vida por nosotros, ahora Jesús es abogado de nosotros en el cielo, pero Dios sigue enojado. Pero cuando nos tiene que agarrar como mero agarrabar, así, y que nos merecemos que nos apriete el cogote, está Jesús que le dice, papi, no, si yo pagué por él. Y sentimos que Dios está enojado con nosotros y Jesús tiene que estar intercediendo y tratando de apaciguar a ese Dios enojado. Y eso también está erróneo, porque Dios nos ama y nos ama tanto que lo más preciado de Él lo puso para que muera por nosotros, para que nosotros no tengamos que pasar por eso. Así que de la manera como Jesús intercede, también Dios está amándonos. Por eso ese versículo tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a este mundo, ama a este mundo, que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que nosotros no nos perdamos. Lo parafraseé ya. Bueno, pues, ¿qué versión es esa? Entonces, de esa manera, el cristianismo no es un culto para apaciguar a un Dios distante, enojado, agarrándose la barba, como algunos lo mostraban por ahí. Todo lo contrario, el cristianismo es para tener una relación íntima, estrecha, cercana, con un Dios personal y presente en nuestras vidas. Y si tú no has experimentado ese Dios, yo te quiero decir que tienes la oportunidad de hacerlo, porque esa oportunidad está para todos. Para todos. Es que yo he sido muy malo, es que yo he sido muy bueno. Independiente de eso, Dios te da la oportunidad de tener una relación estrecha e íntima con Él. Otra frase: el cristianismo no es un sistema religioso de comportamiento, aunque sirva para eso, pero no es el enfoque del cristianismo. Entonces, no, es que los reyes usaban, y es cierto, usaron la iglesia para que la gente se comportara. Y mucha gente con esa intención lo hizo. Pero el cristianismo es mucho más que eso. Seguir a Jesús es mucho más que una cuestión religiosa de comportamiento, aunque sirve, pero no necesariamente es eso. El cristianismo es un estilo de vida para vivirlo en toda circunstancia. Eso es el cristianismo, es un estilo de vida, independiente de lo que esté pasando. Independiente de cómo esté el mundo, es el estilo de vida que elegí vivir, siguiendo a un Dios que me dio sus instrucciones de cómo vivir la vida mejor. No para fastidiarme con reglas, sino para que esas reglas me ayuden a vivir bien, a vivir mejor. Lo decíamos y lo hemos dicho en un par de series, Jesús nos hace bien en la vida. Jesús nos hace bien.
Todos los que hemos experimentado a Jesús de verdad, no la religiosidad, a Jesús, nos hace bien en la vida. Y la vida es mejor con Jesús. Mi vida cambió después de que yo haya tenido a Jesús. Hasta el mundo cambió antes de Cristo, después de Cristo. Pero en lo personal, nuestras vidas pueden cambiar con Jesús. Es mejor la vida con Jesús. Y vuelvo a decirte, si no estás relacionado todavía con esto, es una buena oportunidad. No estás aquí por casualidad. Así que, entre más entendamos y conozcamos a ese Dios, más íntima será nuestra relación con Dios. Pero para eso necesitamos aprender a pasar tiempo con Dios. Tiempo para Él. Y vamos, Él no nos demanda una locura de tiempo. No quiere que todo el mundo, en este caso mi esposo y yo, dedicamos nuestras vidas a servirle como pastores. Y hay un llamado para eso. Mas, sin embargo, no todo el mundo que le dedique tiempo a Dios tiene que convertirse en pastor o en músico o en simplemente lo puedes hacer de tu casa. Ahora, la invitación es participar de una comunidad de iglesia, voy a hablar de eso. Pero dedicar tiempo a Dios es fundamental para nuestras vidas. Entonces, vamos a ver que dedicar tiempo a Dios. ¿Por qué dedicar tiempo a Dios? ¿Para qué dedicarlo? Y además el beneficio que tiene hacerlo va a cambiar nuestras vidas para siempre. Y no, ahora los que son creyentes, llevan tiempo yendo a la iglesia, no es para que muevan la cabeza y digan, sí, así es. No, quiero que aprendas bien a hacerlo. Porque seguramente hay mucho más para ti de parte de Dios, dedicando tiempo a Él. Entonces, fíjense lo que hace Dios con aquellos que le buscan. El autor de Hebreos, quien escribió el libro de Hebreos, comenzó a hablar de la fe y lo importante que era la fe. Que él le trató de explicar lo que significaba la confianza. Fe y confianza es lo mismo. Entonces él empieza, desde el primer versículo, empieza a explicar, la fe es así, la fe funciona así. Pero cuando está hablando de eso, comienza a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo dice acá. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin confianza no podemos agradar a Dios. Y vuelvo a decir, no es Dios enojado, sino que a ti te gusta cuando alguien desconfía de ti, que tú no le has dado ningún motivo para desconfiar y que desconfían de ti. ¿Te gusta o no te gusta? Ya, yo tampoco. Así de sencillo es. A nosotros no nos gusta que desconfíen de uno. Bueno, Dios quiere y necesita que tú confíes en Él. Entonces, mire, dice, por lo tanto, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Otra versión dice, Dios es galardonador de aquellos que lo buscan. Dios recompensa. Pero es que yo no busco a Dios por recompensa. Vamos, las recompensas de Dios son buenísimas, así que deberían gustarte las recompensas de Dios. Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad y que dedican tiempo a buscarle. Y a lo mejor 5 minutos con Dios, reivindicando a mi amigo, ¿no? 5 minutos con Dios puede marcar el resto de tu vida. 5 minutos. 5 minutos con Dios va a ser mucho mejor que 5 horas en Instagram. O 5 minutos en Instagram. No duran 5 minutos. Pero bueno. Entonces, desde ese lugar, aquellos que hemos conocido a Dios y hemos disfrutado de Él y dedicar tiempo a Dios, nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre lo que los griegos hacían con su panteón de dioses y lo que es el cristianismo. No es como ellos lo hacían, sino que buscamos un Dios personal. No lo hacemos por culpa, como muchos lo hacen en la iglesia y se golpean o hacen cosas que como para agradar a un Dios. No es por culpa, sino por gratitud. No es por obediencia u obligación. Simplemente es por confianza, por fe.
porque confiamos en ese Dios. No porque tengo que hacerlo, sino porque es lo mejor que puedo hacer, porque me hace bien. No tengo que ir a una iglesia, independiente de la iglesia que vayas. Porque mucha gente, no, el domingo tengo que ir a la iglesia, ya sea iglesia católica, evangélica o la que sea. No, es que tengo que ir. ¿Por qué tienes que ir como si fuese una carga ir? Ser parte de la iglesia es maravilloso. Aunque haya que levantarse temprano. A mí lo que me pesa es levantarme temprano, pero no importa la hora, me cuesta levantarme. Sea a las 6 de la mañana o a las 12 de la tarde, me va a costar igual levantarme. Entonces, si eso es una carga, no estar en el lugar donde lo mejor que puedo hacer es estar, ser parte de esto. Entonces, ¿cómo esto se ve en la práctica? ¿Cómo lo podemos poner en la práctica? ¿Cómo todo esto que estamos hablando lo podemos poner en la práctica? Y el punto 1, tengo 3, pero el punto 1 de ponerlo en práctica es pasando tiempo a solas con Dios. Pasar tiempo a solas con Dios es algo que va a cambiar tu vida. 5 minutos, ojalá sea más, pero 5 minutos. Jesús enseñó y dijo que cuando quieran orar con su Padre, que no era como los religiosos de la época. Así, de pronto vemos a gente orar en las calles, medios fanáticos, y oran. Y no es para que la gente te vea. Jesús dijo que era todo lo contrario. Cuando quieras hablar con tu Padre, hazlo y entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y en ese secreto Dios te va a escuchar. Aquellos que lo quieren hacer afuera, como muchos de pronto evangélicos, que independiente de cómo lo hagan, ya tienen su recompensa, dice Jesús. Que los vean orar. Pero si tú quieres pasar tiempo con Dios, hazlo a solas con Él, en secreto, en tu cuarto, encerrado. Y tiene que ver, no es que, pucha, pero es que no tengo cuarto con puerta. Tiene que ver que busques un tiempo de intimidad, ¿ok? Hace años, esto de pasar tiempo con Dios y buscar una intimidad con Él. Hace años escuché un pastor que decía, si hay algo que me molesta de mis hijos, es que no me saluden a la mañana. Yo no tenía hijos, así que no lo entendía. Y hoy que tengo hijos, y cuando no me saludan, o en la mañana, o cuando llegan y no me saludan, le pasa a mi esposa también, y seguro a ti, me molesto, ¿cómo no me vas a saludar? Y a veces, esos desgraciados chiquititos nos dejan con el beso estirado, y pasan de largo. Y él decía, me molesta que mi hijo me salude. Entonces, en un momento pensó en Dios, menos mal que Dios no se parece a mí, dice, porque... Pero pensó en Dios y dice, no me puedo despertar sin decirle hola. Entonces él decía que estaba dormido y de pronto ya estaba despertando y decía, hola papito. Y seguía durmiendo, pero saber que Él está, que Dios está ahí. Menos mal, como decía, no se parece a nosotros, si no estaría regañando. Ahí sí se parecería a ese viejo enojón del cielo. Pero qué bueno es dedicar tiempo a Dios, pasar tiempo de intimidad con Él. Aquellos que lo han experimentado saben lo rico que se siente. Cuando tú oras y pasas tiempo con Dios, es como que tú te enchufas, como si cargaras el celular y estuvieses con la batería encendida. Te sientes tan bien, aquellos que lo han experimentado, te sientes tan bien y uno dice, ¿por qué no logro más de esto? ¿Por qué no consigo más de esto? ¿Por qué parece ser más importante ver historias estúpidas de gente en Instagram? Aunque sea nuestra propia historia, ¿no? ¿Por qué parece? Yo no digo que está mal y no quiero demonizar las redes y todo, yo también lo uso. Pero ¿por qué pasamos más tiempo? Y ahí viene una cierta culpa de aquellos que seguimos a Jesús. ¿Por qué paso más tiempo en esto? Que a lo mejor teniendo 5 minutos con Dios. De verdad le voy a robar el programa a mi amigo. Conociendo de Él, teniendo tiempo de intimidad. Muchos dicen, Dios debe ser, y esto a veces la iglesia lo enseña de mal manera, Dios debe ser tu prioridad. Mira, Dios sabe que nosotros no podemos poner a Dios como prioridad.
Porque se dieron cuenta que cuando despertamos no es lo primero que estamos pensando para la mayoría de nosotros. No decimos, Diosito amado. No, pensamos en que nos tenemos que levantar, que el reloj, que esto, que lo... Ni hablar el lunes, super lunes mañana. Todo lo que van a pensar cuando ustedes, antes de acostarse y cuando se abran sus ojos. Y 10 veces, por lo menos en la noche, cuando los niños, el trabajo, y así. Entonces, Dios sabe que Él no puede ser prioridad, y voy a explicarlo, en nuestras vidas. De hecho, la invitación no es que sea prioridad. Dios no está buscando prioridad en tu vida. Él está buscando ser el centro de tu vida, y es diferente. El centro de tu vida. Que todas tus decisiones vayan a ese centro, porque el centro, el eje, es inamovible. Dios no se mueve. Su palabra dice, Él no tiene sombra de variación. Él no cambia, jamás va a cambiar. De hecho, en este mismo versículo que veíamos, es galardonador de los que lo buscan. Él recompensa a los que lo buscan. No porque Dios esté perdido, es que nosotros andamos deambulando. Pero como Él es el centro, nosotros giramos alrededor de Él. De hecho, de eso se trata la palabra adoración. Adoración es poner algo en el centro. Lo voy a hablar la próxima semana, cuando la adoración y el centro de nuestra vida es el dinero. Es un problema para nuestras vidas. Dios busca ser el centro de nuestras vidas. El centro, para que todas tus decisiones y todo tu mover sea, pero Él en el centro. No como prioridad, porque naturalmente no lo vamos a poder cumplir y vamos a vivir frustrados. Porque abre los ojos y no piensas en Dios. Sé que hay gente devota acá que me va a decir que sí, pero la mayoría no. No piensan en Dios lo primero. Pero sí, cuando tú vas al centro de tu vida, si es Dios, tú vas a saber de dónde alimentarte. Así que la invitación de Dios de pasar tiempo con Dios es que Él sea nuestro centro de adoración, nosotros giremos en torno a Él y nuestra vida cambia. 5 minutos que le regales, y cuando lo entiendas, esos 5 minutos va a ser muy poco y te va a quedar gustando hacerlo. Segundo, conociendo acerca de Él. ¿Cómo tú te vas a enamorar de alguien que no conoces? Tienes que conocer. Y la manera de conocer, aparte de tener tiempo con Él, es por algo que nos dejó, que es su Escritura, lo que nosotros conocemos como la Biblia, la parte hebrea, que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. Les recomiendo principalmente el Nuevo Testamento, para que no se enreden con otras cosas. Cuando entiendan el Nuevo Testamento, van a entender mucho del Antiguo. Si estás empezando tu fe, comienza con el Nuevo Testamento. Comienza, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pero quiero seguir. ¿Cómo puedo avanzar más y conocerlo más? Te recomiendo que empieces por una carta que se llama Juan, o es el Evangelio de Juan. Comienza por ahí. Es lo más sencillo partir. Ya si te gustan los detalles, tiene a Lucas, y empieza a conocer primero los 4 evangelios. Pero parte por Juan. Vas a conocer cómo es Dios desde el amor. Y todo ese concepto errado a veces de un Dios castigador, enojado, agarrándose la barba, no se va a ver así cuando lees Juan. Entonces, si quiero comenzar y estoy en eso, parte por ahí. Pero una manera de avanzar en pasar tiempo con Él es conociéndole, conociendo quién es Él. Conoce cómo es como Padre. Por eso que hay gente que decimos, como padre no va a fallar, mi papá falla. Yo como padre fallo, pero mi papá celestial no va a fallar. Hay cosas que no voy a entender a la primera, pero no va a fallar. Y tener de esa manera, esa devoción va a cambiar nuestras vidas. Tercero, hacer comunidad, iglesia. Iglesia no es este lugar, hoy día ya parece un auditorio. Antes parecía no sé qué parecía cuando lo vimos. Lo teníamos acá. Un lugar bien feo, pero esto da lo mismo, este lugar. La iglesia somos nosotros, no el lugar, no es el templo.
La iglesia son cada una de las personas que vienen a este lugar. Por eso, cuando decimos voy a la iglesia, en realidad no, voy al lugar donde se reúne la iglesia. Aquí pueden hacer una fiesta. Tengo amigos que tienen una iglesia en una discoteca. En la noche métale rumba y en la mañana están haciendo esto. Nosotros también bailamos acá. Entonces, hacer iglesia, hacer comunidad iglesia, la iglesia sirve. La invitación del apóstol Pablo es: congréguense, participen, sean parte. ¿Por qué? Porque es diferente cuando tú vives queriendo hacer algo y hay otras personas que anhelan lo mismo. Por ejemplo, a nivel matrimonios. Tú quieres tener un buen matrimonio. Yo tengo amigos que los consejo cuando habían peleas matrimoniales. Yo tengo amigos que si yo les pidiera consejo a ellos, me dirían que nos vayamos a carretear, que nos distraigamos para olvidar los problemas de matrimonio en casa, incluso haciendo cosas que después nos podríamos arrepentir. Entonces, cuando yo tengo problemas matrimoniales, obviamente no voy a pedirle consejos a mis amigos, aunque los amo, a ellos no les voy a pedir consejos. Entonces, ¿con quién junto mi matrimonio? Con otros matrimonios que estén buscando lo mismo, tan fallados como nosotros, con los mismos problemas matrimoniales quizás, pero enfocándose en algo. Asimismo los solteros, asimismo las damas, asimismo. Dije dama, a mi esposa no le gusta decir dama. ¿Pero qué? ¿Dama o señoras mayores? ¿Qué prefiere? Las ladies. Y así lo pasan súper bien. Y ojo, lo pasan súper bien. Los solteros, las solteras, etc. Personas que estamos apuntando al mismo lugar. Eso es ser comunidad de iglesia. No se trata solo del domingo. No se trata de venir acá y vuelvo a decir, no es para apaciguar a un Dios que está ahí con una cartola de puntaje para que nos vaya bien en la tierra y nos acepte en el cielo. Porque hay gente que cree que es por puntuación. Entonces van a la iglesia, no estas otras, van a la iglesia y antes de entrar a la puerta, vine, así por las dudas miran para arriba así, vine, punto. Y ellos creen que ahí ganaron un punto. Entonces entran, si el mensaje estuvo aburrido y lo aguantaron, más puntos. Y algunos piensan que es un sistema de puntuación para que Dios nos va contando las buenas, después las malas nos borra algunas. No se trata de eso. No venimos a la iglesia o hacemos iglesia para apaciguar a ese Dios. Lo hacemos porque nos hace bien hacer comunidad de iglesia, porque nos va bien en la vida haciendo eso. Algo interesante es que no nos forzamos a dedicar tiempo a Dios. No se trata de forzarnos a dedicar tiempo a Dios. Se trata de ser intencional. Muchos que llevan años siguiendo a Jesús saben que no tienen que forzarse. Deben ser intencionales y es muy diferente forzarse como una carga, como algo que ser intencional. Porque simplemente muchas veces esto no lo haces porque estás distraído. Porque vivimos distraídos. ¿Cuántas veces se han ido a acostar? Estoy hablándole a los seguidores de Jesús. Se han ido a acostar y se han dado cuenta que en todo el día no dedicaron un segundo a Dios. ¿Cuántas veces han sentido ese pesar? Y no porque a lo mejor sean muy malos hijos de Dios. Es porque estás demasiado distraído. Y no te das cuenta que se te pasó el día. Y no buscaste de Dios. Otra vez decía, Dios, ¿por qué nos pasan estas cosas? Hace tiempo y reclamaba. Y me había pasado una situación en particular, se la comentaba a un amigo. Y yo, Dios. Y me pasó algo, mira, no pasaron
Voy a seguir con los 5 minutos. No pasaron 5 minutos y yo ya tenía puesta música cristiana, me había arrodillado ante el sillón, ahí en el sillón, y había empezado a orar y a orar a Dios. Mientras estaba orando, quizás Dios me habló en ese momento y me dice, no quieres cosas malas, pero es la única forma que dedicas tiempo. Porque cuando nos va bien nos distraemos. Alguno va a decir, no me distraigo hasta que cuando me va mal. Sí, es cierto. Pero esto pasa. Y esto nos pasa inconscientemente. Por eso, no deben forzarse a buscar a Dios. Sean intencionales en hacerlo. Pensar, oye, voy a dedicar tiempo a Dios. No como una carga ni un peso, sino como algo que yo sé que voy a disfrutar. Ay, el domingo y tengo que ir a ese lugar donde se reúne la iglesia. Qué pesar. Qué bueno. Le iba a poner un ejemplo de los matrimonios con respecto a algo, pero no lo voy a poner ahora, ¿okay? Porque hay muchos solteros. De cosas como, ay, qué lata hacerlo, qué lata hacer tal cosa. Y después que lo hacemos, ay, ¿por qué no lo hago siempre? Ya algunos entendieron a qué me refiero. Si no, después me preguntan si quieren. Cocinar. Miren, si no dedicas tiempo, y esto quiero que se queden con esto y que también los desafío a vivirlo. Si no dedicas tiempo no dedicas intencionalmente tiempo a Dios, es porque aún no has experimentado su verdadero amor. Si sientes que es forzado, entonces debes conocerle. Volvemos al punto para atrás. Debes conocerle. Si sientes que es forzado, todavía no lo has experimentado. Porque cuando sí lo experimentas, es grato pasar tiempo con Dios. Y yo no les digo, dejen de trabajar en sus vidas, no hagan nada en la vida porque deben dedicar tiempo a Dios. Yo no estoy diciendo eso. Parte con 5 minutos. Dedicando tiempo a Dios y vas a ver cómo eso funciona en tu vida. Cómo recargas tus energías. Cómo espiritualmente las cosas cambian en tu vida. Esa carga que a veces no entiendes por qué sientes carga. Se trata de vida espiritual. Y también emocional. Ustedes saben por dónde entran las depresiones de los seres humanos. Por 2 áreas. Espiritual y emocional. ¿Saben por qué las personas depresivas buscan ver noticias y películas que tengan que ver con esoterismo o terror? Porque su necesidad es conectar emocionalmente, algo que genere emoción, aunque sean negativas, o buscan algo espiritual en este tipo de películas, porque lo son. Y las personas tienden a eso. De hecho, muchos psiquiatras recomiendan a las personas no ver ni noticias ni cosas de terror. Pero la gente cuando está mal busca eso porque tiene una necesidad pero no sabe cómo llenarla. Todos los seres humanos necesitamos llenar esas 2 áreas en nuestra vida. Y son las 2 áreas que más los seres humanos descuidamos. Nuestra área espiritual y nuestra área emocional. Esas áreas existen, pero si no hago nada, se llenan con cualquier cosa. Y se van a llenar con noticias o con películas de terror. O cosas así parecidas. Esoterismo y cosas así. Porque hay una necesidad, entonces la buscan. Es como, miren esto es un pequeño ejemplo que una vez escuché. ¿Alguna vez le ha dado ganas de tomar Fanta, la bebida Fanta, con una necesidad que uno dice, ¿por qué quiero tomar Fanta? Porque la Fanta la relacionas con vitamina C por la naranja. Tu cuerpo está necesitando vitamina C y te recuerda la Fanta. La Fanta no tiene vitamina C, ya, por si acaso. Pero la necesidad de tu cuerpo te lo empieza a pedir y lo relaciona para darte una alarma. Bueno, relaciona la vitamina C con la Fanta. Fanta. Tu cuerpo empieza a hablarte. La misma forma, tu espíritu y tu emocionalidad, al verse vacías, necesitan. Cuando tú pasas 5 minutos con Dios, conectado a Él, empiezas a llenar.
principalmente esas dos áreas. Y tu día es diferente. Por eso yo les recomiendo, practiquen esto. No, había una escritora que decía, no me crean, practíquenlo. No me tienes que creer, no luches con tratar de creerme o que inventamos todo esto para convencerte. Practícalo. Practícalo. Y vas a ver que va a haber cambios en tu vida. Vas a enfrentar situaciones de una manera diferente, con 5 minutos. Alguien me va a decir, Mauricio, los cristianos no deberíamos recomendar 5 minutos, debería ser la vida entera. No falta el que me va a decir algo así. Pero parte con 5 minutos. Si lo haces bien, te va a quedar gustando y vas a necesitar más. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Y mi invitación es que busques de Él. Practícalo, busca de Él. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, porque más allá que tu palabra dice que tú nos recompensas cuando te buscamos, que nosotros podamos entender que tú no estás perdido, Señor. Que tú has estado y siempre estarás en el mismo lugar. Pero somos nosotros distraídos que no buscamos de ti, Señor. Señor, estamos aquí no porque tengamos que entregarte devoción como si fueses uno de estos dioses. Estamos aquí porque queremos buscar de ti, pero principalmente porque te necesitamos. Señor, no podemos dar frutos si no pertenecemos ni permanecemos en ti. Y tu palabra dice que mientras permanezcamos en ti, tú permaneces en nosotros. Y es la única forma que podemos dar frutos. Ayúdanos, Señor, a ser intencional, no de forma forzada, no obligada, no por religiosidad, sino que busquemos sinceramente de ti, Señor, y disfrutemos tu recompensa. Que esta semana, Señor, nos ayude desde hoy en la noche, mañana en la mañana, dedicar intencionalmente tiempo para estar contigo. Llenarnos de fuerza, llenar esos vacíos emocionales y espirituales, y que seas tú llenándonos, Señor, cubriendo aquellas áreas que ni siquiera entendemos por qué nos duelen. Llenarnos de ti, inspirarnos en ti, y desde ese lugar dar frutos como alegría, paz, paciencia, humildad, amor, y cada uno de estos dones. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús.